aprobado en primera votación esta modificación constitucional, que es la de romper los privilegios, tanto de los parlamentarios y altos funcionarios, como es el dicho de rey al paje, para todos. Por cierto, el gobierno ha convocado un Consejo de Estado para ver esta problemática de esta reforma, pero para nosotros creo que la convocatoria debió ser para ver qué hace el gobierno para atender la problemática que vive en nuestro país y como en el mundo, el tema sanitario de la COVID-19 que está atacando y está generando pues muchas muertes de compatriotas. Intenta desviar el gobierno la atención de la población con el tema electoral para que nos olvidemos del aspecto humano que estamos atravesando. Por cierto, porque como el presidente de la República convoca a un Consejo de Estado para ver la problemática de ellos, de nosotros, cuando de por medio tenemos miles de ciudadanos afectados por este coronavirus, afectados por la pandemia y dejados de lado por el gobierno porque han sido desbordados los hospitales. Todos los días noticias que mueren, ya tantos compatriotas como ciudadanos, lo recibimos con dolor y sentimos la indiferencia del gobierno. Y por cierto, no queremos responsabilizar del todo de lo que ha representado el abandono de los hospitales. Los hospitales están abandonados por todos los gobiernos que sucedieron, inclusive por esos 5 gobiernos comprometidos a actos de corrupción que hoy están procesados. Claro, coincido con usted en el punto, congresista Vega, que al gobierno no se le puede responsabilizar de la corrupción perpetrada, por ejemplo, desde el gobierno de Alberto Fujimori. Si queremos retroceder más, vayamos hasta Alan García. Queremos retroceder más, vayamos hasta Belaúnde, vayamos hasta Velasco. Pero vengamos en adelante y nos vamos a dar cuenta que había una desatención total de quienes han pasado por el gobierno. Pero también hay responsabilidades que este Ejecutivo tiene que asumir. Por ejemplo, la planificación, la estrategia, el suministro de oxígeno, que es fundamental y que tampoco se viene cumpliendo. No hay oxígeno. No tenemos mascarillas que el Estado debió proveer a todos los ciudadanos. No lo han hecho. Sin embargo, la población ha estado sufriendo los efectos inclusive de esta cuarentena y hoy día vemos la problemática también, el problema económico. Las personas que en su mayoría, un 70% son pequeños, medianos empresarios, que cada uno se generó su puesto de empleo, hoy día muchos dijeron quebrados, se han gastado en esta cuarentena todos sus ahorros, toda su economía, están descapitalizados y solo en Lima ya superan más de 1.200.000 desempleados, desocupados por esta crisis. El gobierno preocupado por los problemas de que se les va a quitar los privilegios y se ha olvidado que hoy día, todos los días, vemos con dolor, con indignación, cuántas familias ven perder y ven que sus familias mueren por falta de oxígeno, falta de medicamentos, falta de médicos, falta de infraestructura en los hospitales porque están desbordados y sin embargo preocupados desatendiendo este problema flagelo grave. Y no se preocupa tanto cómo reactivar la economía. Con la radiografía que usted bien nos ayuda a entender un poco más, nos damos cuenta que dentro de las prioridades del gobierno termina siendo fundamental el tema, según la lógica del presidente Martín Vizcarra y el Consejo de Estado, termina siendo prioridad también el aspecto de las reformas constitucionales, el tema de inmunidad, el tema de fortalecimiento de instituciones, y que han invocado que se ponga en debate, y que el presidente del Congreso, Manuel Merino, aceptó que se va a poner en debate. Y este debate, según lo que dijo Marche Jade en entrevista que publica el día de hoy el Diario de la República, tendría que darse máximo ya definido, votado, leído y sacramentado como tope un mes, congresista Vega. Por cierto, nosotros no negamos que el Parlamento es un órgano, un poder del Estado donde se debaten las propuestas, iniciativas legislativas, y en este caso ahí va a haber un replanteamiento seguramente para algunos sectores, pero para nosotros consideramos que estos privilegios se tienen que, cortar para todos. O sea, que no deben haber privilegiados. Porque, en primer lugar, los parlamentarios no manejan recursos públicos. ¿Quiénes manejan recursos públicos? Los presidentes, sus ministros, presidentes regionales, alcaldes. Ellos tienen que responder, no solo por el mal manejo, responder por la pandemia, la corrupción, ese flagelo mal que nos afecta por años del nacimiento de la República, pero cada día se ha modernizado, se ha incrementado y han secuestrado, han pervertido la democracia. Y sin embargo, este gobierno está desatendiendo lo principal,
para centrarse en el problema de los privilegios de los políticos, como ellos. ¿A qué le teme el gobierno? ¿A qué le teme el presidente Martín Yo Vizcarra? imagino que temen a ser investigados, temen a tener que terminar con algo. Si el presidente dice, acá está el pecho, yo no temo, no le debo nada, o sea, está limpio de polvo y paja, ¿de qué se preocupa? ¿Cuál es la principal preocupación? Porque tengan que hacer un Consejo de Estado para simplemente dedicarle el tiempo a decir, no pueden quitarnos los privilegios de antejuicio, la inmunidad. Ya, Porque ellos congresista tienen que Vega, responder por el manejo económico al país. el caso Chinchero podría ser un fantasma que le da pesadillas al presidente Martín Vizcarra, que no le termina por dejar conciliar el sueño en horas de la noche. Por cierto, podría ser eso, podría ser el manejo de la cosa pública como presidente, que están saliendo parientes, personas cercanas, hasta hay un problema, este señor Swing, y muchos temas que imagino que debe preocuparle, pero debe preocuparle más el problema que tienen los peruanos, los ciudadanos de a pie, que todos los días sienten con indignación, sienten que no tienen la atención apropiada en los hospitales para sus familiares, que muchas veces terminan en su hogar por falta de atención y mueren, y simplemente hay una indiferencia total de lo que representa el gobierno. Pero ahora el Congreso en estos momentos va a tener que también comenzar a analizar esta denuncia que ha hecho la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, al congresista justamente de su bancada, el doctor Edgar Alarcón, ex contralor general de la República, presidente de la Comisión de Fiscalización y sobre quien pesa graves acusaciones, graves imputaciones que ha hecho el Ministerio Público en tiempos justamente de debates de reformas políticas de inmunidad, pero hay una acusación directamente sobre el presidente de la Comisión de Fiscalización de la bancada de UPP. Bueno, es cierto, pero qué casualidad, ¿no? No sé que si política no hay casualidades. Justo sale la denuncia con toda celeridad, cuando en plena pandemia ellos están paralizados, se han puesto su letrero que la Fiscalía no atiende a los ciudadanos comunes, pero sí atiende en caso particular, no sabemos por qué magia, sale la acusación, la denuncia constitucional, un proceso que tiene más de 2 años, que lo tenían congelado, ahora lo han activado. Qué agilidad, ¿no? En política no hay casualidades. No será el temor, no será la respuesta política por los procesos de investigación que lleva esta comisión. Por cierto, es increíblemente hoy día hay acciones que responden probablemente a los temores, probablemente a querer evitar las investigaciones, porque el que no dice, él mismo ha dicho que el que no la debe no la teme. O sea, ¿a qué tememos? ¿A qué temen? Y además que el rol del ahora congresista excontralor Edgar Alarcón es fundamental en el caso Chinchero, que es el caso más delicado y complicado que tiene en su haber el presidente Martín Vizcarra cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones. Por cierto, ese es un tema que está pendiente de la justicia, y por lo demás también lo que hoy, que tiene que ver con el manejo de la cosa pública ahora. Como mandatario, él tiene que entender, por ejemplo, hay muchos funcionarios y parientes que han sido denunciados públicamente, y todos los medios se han podido ver en las noticias, que hay pues privilegios, manejos, que inclusive lindan con la ilegalidad, con un acto de inclusive propiamente que están reñidos con la ley. Y eso se tiene que investigar. Y justamente se inicia esta investigación, y hoy quieren frenar con una denuncia que esperamos que la Fiscalía haya actuado con independencia, probidad, y no haya ninguna injerencia. Sería grave. Pero claro, es preocupante, mucha casualidad lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, y dentro de toda esta batahola política que estamos registrando en el país, congresista, se me viene a la memoria con una palabra suya. Usted mencionó la indignación de la población, y la población está indignada, por ejemplo, también con el tema de los bancos, el sistema financiero. Yo recuerdo que dentro de los candidatos de UPP había mucho el criterio de modificar las altas tasas de interés, los créditos financieros que eran abusivos, hasta asfixiantes para el ciudadano que quería acceder a un préstamo bancario. Pero en esos tiempos hemos visto cómo es que lamentablemente los bancos son los únicos que terminan ganando, más incluso que los propios ciudadanos que esperan ser tratados con equidad y con justicia por el sistema financiero. En esas tratativas se da el tema de la reprogramación de deuda, congelamiento de deuda, aprobado por el Congreso, pero que el gobierno dijo que lo iba a observar porque consideraban un riesgo bastante fuerte dentro del sistema bancario nacional. UPP se mantiene en la misma línea
de garantizar protección a los ciudadanos, o van a comenzar también en el debate ver de qué forma se pueda consensuar una norma acorde para los bancos y a favor de las personas? En primer lugar, tenemos que precisar, nosotros mantendremos nuestra línea de defensa a la mayoría de los ciudadanos que son los afectados por esta pandemia. Y por cierto, los bancos en plena pandemia siguen ganando millones porque ellos no te perdonan nada. Y hoy día se plantea un congelamiento de 3 meses y el propio gobierno sale en su defensa anunciando que observará. Oiga, el gobierno tiene que gobernar para las mayorías también, no solo para la minoría de siempre. No puede siempre la minoría de siempre ser los privilegiados. Y por cierto, la ministra de Economía hoy día se ha puesto la vocera de los banqueros de la CONFIEP, no de la mayoría de los ciudadanos. Nosotros como bancada hemos planteado la interpelación de 6 ministros, incluido el Premier, y principalmente la ministra de Economía, que es responsable de la política económica del país, por cierto, conjuntamente con el presidente, en la que Reactiva Perú ha permitido solo la reactivación de los banqueros, de sus empresas, de sus aliados, de la CONFIEP, y para nada los pequeños MIPES empresarios, para los sectores comerciantes, para los pequeños productores, para nada. Simplemente a ese sector de siempre los han privilegiado. Entonces, ¿cuándo el gobierno se va a acordar que en nuestro país mano de obra, trabajo dan los pequeños, medianos empresarios y los comerciantes, son los que han generado inclusive sus propios puestos de trabajo? Hay total desatención, total desigualdad. Nosotros vamos a seguir impulsando, vamos a ratificarnos en compromiso de plantear por lo menos ese congelamiento que en algo ha de aliviar a la mayoría de la población que está afectada por esta crisis. Y consideramos... Pero ese congelamiento o esa reprogramación de deuda que se va a poder hacer de 3 cuotas, según lo que nos han explicado en días anteriores, termina siendo, según la explicación de la SBS, la Superintendente del Banco y Seguros, y lo mismo que por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, termina siendo lesivo para los intereses económicos del país, porque, por ejemplo, ellos han emitido un mensaje en la cual ponen en nivel catastrófico financiero, como lo hicieron en el tema de AFP. Dijeron que íbamos a quebrar, que iban a vender los bonos del Estado. Y ahora salen y dicen que de cada 10 soles, 9 soles, que de cada 10 soles que, por ejemplo, tiene el banco y que da en préstamo, 9 soles que da a alguien que va a prestar dinero es de una persona que depositó su plata para que le paguen intereses. Ahí, por ejemplo, hay otro jueguito, congresista Vega, que quisiéramos que en el Parlamento lo puedan ver por interés ciudadano. Una persona que, por ejemplo, se preste, ponga 1,000 soles de depósito, al cabo de un año va a recibir 1,000 soles con 1,029 soles. Pero si una persona presta al banco 1,000 soles, va a tener que pagar por lo menos 2,000 soles o más de 2,000 soles. Entonces vemos un juego de intereses, de tasas de intereses perversas, que mientras que a ti te dan 29 soles, por el cabo de un año, por 1,000 soles que depositaste, si tú recibes del banco 1,000 soles, le vas a tener que devolver el doble o hasta más del doble. Esas tasas de intereses abusivas también es materia pendiente. Por cierto, la banca en nuestro país linda con la usura. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Banca de Seguros está al servicio de los banqueros. El Banco Central Reserva del mismo modo. Por eso que en nuestro país esta orientación de lo que representan los créditos son los más caros del mundo. Aquí hay tasas de interés de tarjeta de crédito que superan el 150% anual. Realmente es un asalto. Es gravísimo lo que vive el país. Pero cuando nosotros tocamos querer modificar lo que representan estas reglas de juego en el sentido de los intereses, tanto comerciales, por tarjeta de crédito, y lo que te pagan de ahorros, sinceramente es irrisorio, una miseria lo que te pagan por tus ahorros que puedas tener tú en los bancos. Por lo tanto, esa mentira, esa farsa que sostienen por los medios y los defensores como la ministra de Economía o los representantes de BCR o la Superintendencia de Banca de Seguros, siempre y llanamente pretenden justificar lo injustificable, porque en la práctica, los hechos, siempre pierden la población, siempre pierde la gente que se presta un dinero, y al final, como este tiempo de pandemia, no hay ninguna sensibilidad, ninguna solidaridad de parte de los banqueros, simplemente quieren ir ganando siempre, nunca perder nada, porque tienen de aliado a los gobiernos de turno de siempre. Esas reglas se tienen que cambiar.
Los Claro, bancos hay que regularlos. pero esas reglas, congresista Vega, están fijadas por la economía social del mercado, el libre mercado que justamente de manera continua el gobierno viene señalando que es escrupulosamente respetuoso. Por eso se trata en el tema bancario y financiero de esa forma. Esa es la economía de libre mercado. Tú verás a qué banco te vas a solicitar un préstamo o en qué banco pones tu plata. Lo mismo pasó con el tema de las clínicas privadas, que por cierto no tienen camas UCI. Por cierto, las clínicas privadas con quienes ha firmado convenio el gobierno para que se les pague a tarifa plana 64.900 soles, incluido IGB, no tienen camas UCI disponibles. Y ahora se está lanzando una nueva convocatoria. Pero bien se pudo haber aplicado la Ley General de Salud para intervenir las clínicas, pero es más fácil para el gobierno decir, mejor negociemos, pongamos plata pública para que las clínicas atiendan a la población. Y estamos en tiempos de emergencia. Por cierto, además el Estado debió intervenir, y además lo dice en la Ley General de Salud, que el Estado puede intervenir las clínicas para que se ponga al servicio de esta emergencia. Es como un estado de guerra. Pero sin embargo, el gobierno, lejos de aplicar la ley, se ha puesto a negociar de rodillas para convenir con las clínicas que pague un ciudadano 64.000 soles. ¿De dónde va a pagar 64.000 soles? Inclusive ha habido mucha gente que ha ido a las clínicas y le han querido cobrar $500,000 de soles. O sea, la verdad ha sido un asalto, un aprovechamiento insensible, abusivo de las clínicas con los ciudadanos. Se han aprovechado del grave momento de la situación de crisis sanitaria para hacer dinero, para hacer plata, con desprecio a la salud, a la vida de las personas. Eso ocurre solo con un gobierno que da ya linda con la incapacidad. Primero el presidente sale a amenazar que los va a intervenir y luego negocia y negocia mal contra los intereses de la población, porque prácticamente es imposible que un ciudadano pueda pagar 64.000 soles. ¿De dónde van a pagar esa suma? Aunque dice el Estado subvencionará, pero sin embargo las clínicas, como bien lo has dicho tú, no tienen, sus clínicas no tienen UCI. Por lo tanto, es un saludo a la bandera, no se cumple. Lamentablemente el gobierno no ha planificado, no ha estado capacitado, preparado para tomar una acción preventiva antes de que llegue, que esta pandemia pueda haberse proliferado en el país. Hoy día, para que termine. Sí, hoy día el gobierno no se preocupa por esta crisis, está preocupado por tener que ver de las reformas que tienen que hacer en el Parlamento constitucionales y no ve la situación grave que vive la población con el tema de la pandemia. Diario muere, estamos superando, creo, las muertes que ha habido en época del terrorismo. Y por eso nosotros vamos a plantear que se constituya una comisión de la verdad para saber cuántos compatriotas, ciudadanos han muerto por la dejadez, el descuido del gobierno y qué responsabilidad política tiene el gobierno cuando su política de Estado no han aliviado en defensa de la salud, la vida de las personas. ¿Eso lo van a plantear como UPP o van a consensuar o de repente están conversando? Hacer una comisión de la verdad, tipo comisión de la verdad y reconciliación del terrorismo. ¿Lo van a consensuar para que puedan iniciar la pandemia? En nuestra propuesta, lo he anunciado hace una última junta de portavoces, espero llegar a un entendimiento con otras fuerzas políticas porque la verdad necesitamos saber cuántos ciudadanos, cuántos compatriotas han fallecido por la desatención, por falta de oxígeno, por falta de camas, por falta de medicinas, por falta de infraestructura pública y por la dejadez y la indiferencia de las políticas de Estado. En primera línea, tenemos que reconocer a los médicos, enfermeras y todos que han puesto el pecho, han estado al frente, corriendo su vida, defendiendo, enfrentando esta epidemia o esta enfermedad del coronavirus, esta pandemia. Pero sin embargo, la política de Estado ha sido rebasada. No han respondido a las exigencias y eso que se llama incapacidad. Ya, pero ahora en estos momentos también es un tema sumamente importante en el aspecto político, ver la atención en la salud pública, el tema financiero y el tema electoral, congresista Vega. Ahora mismo el presidente de la República, Martín Vizcarra, el pasado 8, ha convocado ya elecciones y se espera justamente que las reformas políticas o electorales puedan cobrar fuerza ya en los siguientes días. Y ojo, que el presidente dijo que con eso se demuestra que él va a cumplir su palabra y que convoca elecciones generales para el 11 de abril de 2021. Bueno, por cierto, él estaba obligado a tener que convocar, es parte de la obligación constitucional, pero sin embargo lo ha anunciado en un momento en el que se está viendo un tema que él convocó a este tema del Consejo de Estado. Lo ha hecho también como una forma de una respuesta política
para pretender que él nos quiere mostrar que él no se quiere quedar en el poder y que ya convocó a las elecciones, cuando nosotros exigimos de este gobierno que sus ministros ineptos, incapaces, que no responden, tiene que haber cambio de gabinete, cambio de ministros, porque han fracasado en la política de Estado y no han invertido los recursos que tienen, y fuera de eso, tienen que dar cuenta de todos los ahorros de todos estos años que ellos se han gastado y han gastado mal. Y también con la pandemia que nos afecta, que es la corrupción. Pandemia de la corrupción que no hay forma de pararlo. Nosotros hemos planteado en la campaña y nuestra propuesta política, programática y el plan de gobierno es restablecer la pena de muerte para estos presidentes, altos funcionarios ladrones que se llevan recursos públicos. No hay forma, otro medio de poder frenar y parar la pandemia de la corrupción. También se distraen, pero hay expertos, pero claro, pero congresista Vega, hay expertos en derechos humanos que mencionan y expertos en psicología que una pena de muerte en realidad no frena el flagelo de la corrupción. En el mismo extremo que endurecer las penas de feminicidio por encima de los 30 años, endurecer las penas por tema de abuso sexual y asesinato de un menor de edad posteriormente con cadena perpetua, tampoco frenaron los delitos. ¿Cómo se podría entender que una pena de muerte realmente va a hacer que los corruptos paren la mano? No, la realidad es clara. Hoy día, en plena pandemia, la corrupción está vivita y coleando y robando más que antes. Y no hay forma de parar. Oiga, toda persona humana, si le dicen, ¿sabes qué? Hay la pena de muerte para el que roba, no va a pensar dos veces para robar. Muchos países más avanzados como nuestro, Estados Unidos, la China, Japón, Singapur y muchos países, más de 50 países, tienen la pena de muerte. Y funciona. ¿Por qué no funcionaría en el país? Lo que ocurre acá, esos falsos derechos humanos, defienden que nosotros sigamos en la Corte de San José para evitar que justamente se aplique en nuestro país la necesidad de restablecer la pena de muerte para lograr parar y frenar. No hay forma, les aseguro que no va a haber otro mecanismo legal, jurídico, por más que incrementen las penas, que esta es como una pandemia, que esto no hay forma de frenarlo. Solo esta medida dura severa si hablamos de pena de muerte, los corruptos tendrían que ser ejecutados. Por cierto, pocas palabras. Procesados y ejecutados luego. Ya, si hablamos de pena de muerte, un personaje expresidente vinculado al tema de corrupción es el expresidente Ollanta Humala, hermano del líder de UPP, que en esos momentos se conoce, salvo que se me corrija, Antauro Humala, que se encuentra preso en esos instantes por tema de delitos de lesa humanidad. Pero si hablamos, por ejemplo, de corrupción, Ollanta Humala tendría que ser procesado y ejecutado posteriormente. ¿Se implementaría esa pena de muerte? Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Y todos los expresidentes. Pero no olvidemos que el caso de Antauro Humala está preso por una rebelión contra el gobierno de Toledo, que juntamente con Kuczynski generaron toda una corrupción, y hoy día se ha comprobado cómo es que cobraban coimas por las obras públicas. Por lo tanto, él no estaba equivocado en ese camino de esa rebelión, y él no está preso por corrupción, ni porque mató policías, está por el acto de rebelión, porque los policías fueron ejecutados por la espalda, que hasta ahora no sabes quiénes los ejecutaron por la espalda, porque no hubo el enfrentamiento con ellos. Pero Antauro estuvo presente en esa rebelión donde justamente a él, como líder de ese levantamiento, termina siendo el responsable directo. Lo hacen responsable político por no ser el ejecutor, pero necesitamos investigar quiénes ejecutaron a los policías y a los 12 etnocaceristas. La vida de ellos vale como la de todos nosotros, pero no se quiere investigar. Nosotros en el Parlamento hemos planteado una comisión especial que investigue estos temas. Y por lo demás, Antauro lidera el movimiento Frente Patriótico Peruano, y el que le habla lidera Unión por el Perú, y hemos hecho un acuerdo político para marchar unidos en este próximo proceso electoral, como la que hemos participado ahora en este proceso complementario. Iremos juntos el 21 y lo que venga el futuro en nuestro país. Ya, ahora, ¿quién va a ser la carta principal de este acuerdo político, congresista Vega? ¿Quién va a ser la principal carta en este, si podíamos, ahí está, otra recuperada la imagen, congresista, ¿quién va a ser la carta principal en este acuerdo político? ¿Antauro Humala u otra persona en esta contienda electoral que se va a celebrar el 11 de abril? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo político con Antauro sobre la base de unos lineamientos programáticos políticos de marchar juntos, unidos en este proyecto, y ambos lideramos dos movimientos, tanto Unión por el Perú, que la lidero yo,
y lidera el movimiento Frente Patriótico y no cacerista Antauro Humala. Por lo tanto, tomaremos en su momento la decisión, en primer lugar, de ver quién encabeza esta propuesta, pero lo principal, por ahora, él es el precandidato, ¿no? O sea, Antauro Humala iría como la principal ficha, aunque tenga este proceso de sentencia en su contra. La Constitución lo Bueno, la prohíbe. sentencia, justamente estamos en un proceso legal para lograr su liberación y también en la medida que él ya cumplió más allá del tercio de la pena y por lo demás también habiendo tenido trabajo, buen comportamiento, puede haber para él un proceso en el que se le haga una reducción de los años que le queda y eso pueda facilitar legalmente su participación. Eso está parte del proceso que la justicia esperamos resuelva. Si eso no ocurriera, por cierto, nosotros tomaremos la decisión de quién encabeza, juntamente con él, esta propuesta de la plancha presidencial. Bien, congresista José Vega, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted, muy amable, y mi saludo a todos los conservadores y compatriotas de San Juan de Bancho. Bien, muchísimas gracias. Rápidamente. Buen día, muy amable. Gracias. Y regresamos más aquí en Rumbo al Poder a través de Vez Cable Televisión. Volvemos.